La escena abría y mostraba a Bob Esponja, corría en dirección a la casa de Arenita, tan alegre como siempre, esperando que una vez con Arenita, podrían practicar un poco de karate. Arenita, oye Arenita, hablaba Bob Esponja mientras tocaba aquella puerta de metal. De pronto un gran sonido y temblores interrumpieron aquel entusiasmo de Bob Esponja, un gran cohete emergía del suelo, a un lado del domo de Arenita. ¿Percebes? ¿Qué es eso?, decía la esponja, maravillada. Hola Bob Esponja, de una de las ventanas de aquel enorme cohete saludaba Arenita a Bob Esponja. ¿Qué es eso Arenita? Es un supercohete, bajaré enseguida para mostrártelo. Bob Esponja había ingresado por una puerta que estaba abierta en aquel cohete. ¿Y qué piensas hacer con este cohete Arenita? Me dirijo a la luna Bob Esponja, respondía Arenita. ¿A la luna?, gritaba emocionado Bob Esponja, ¿puedo ir contigo? Por favor Arenita. Olvídalo Bob Esponja, no después del incidente que tuviste con mis amigos. Mientras Arenita le decía aquello a Bob Esponja, la cámara enfocaba un gran cementerio detrás de la casa de Arenita. No puedo arriesgarme a perder a nadie más Bob, además, es solo un viaje de exploración, nada más. Y lo más importante, no hay espacio para ti. Pero yo no ocupo mucho espacio, mira, me puedo quedar en este cajón o en donde tú me digas, pero por favor déjame ir contigo Arenita, por favor, suplicaba Bob Esponja. Mira esto Bob Esponja, esto es ciencia, no tengo tiempo para juegos, ni tengo tiempo para polizones. Bueno entonces iré en este calabozo Arenita. Bob Esponja se encerraba en aquel espacio. Esa es la ventilación Bob Esponja y también la necesito. Por favor Arenita, por favor, déjame ir contigo, por favor, lloraba Bob Esponja. De acuerdo, puedes ir con el cargamento si no te importa. Sí, me voy a la luna, me voy a la luna, cantaba Bob Esponja. Arenita tomaba a Bob Esponja molesta, pero con la condición de que esta vez no tocarás nada, ¿entendido? Sí Arenita, lo prometo. La escena cambiaba y mostraba a Arenita, en su mano, una especie de arma. ¿Para qué es eso Arenita? ¿Acaso vamos a cazar extraterrestres en la luna?, preguntaba Bob Esponja. ¿Qué? No seas ridículo Bob, esto es para recoger muestras. Mientras le explicaba el funcionamiento de aquella herramienta, Arenita tomaba otro objeto, parecía una pantalla bastante grande, con muchos botones y luces. Bastante sofisticado le pareció a Bob Esponja aquel aparato. ¿Y eso para qué es Arenita? Bueno, yo sé que no hay vida en la luna, sin embargo, hay que estar prevenidos, ¿no crees? Además me ayudará en caso de que se te ocurra perderte. Esta pequeña máquina puede detectar tu pulso y decirme qué tan cerca estás de mí. Observa. Arenita encendía aquel sofisticado aparato y varios bits se podían escuchar cuando apuntaba hacia Bob Esponja. Entonces ¿qué haremos si encontramos extraterrestres?, preguntaba Bob Esponja. Ya te dije que no creo que haya vida en la luna Bob Esponja. Bueno, a decir verdad, dicen que en el lado oscuro sí hay, pero son cuentos de niños. Ya ve a tu casa Bob Esponja, ya que te quiero aquí antes del amanecer. La escena cambiaba, ya era de noche, la cámara enfocaba la casa de Bob Esponja, enfocaba a Bob en su cama, el insomnio ya lo había invadido, aquel insomnio por la emoción de que ya fuera la hora de ir a la luna. Vamos, deprisa, Bob Esponja sacudía su reloj en un intento inútil de hacer que el tiempo pasara más rápido. Bob Esponja, se escuchaba el eco de la voz de Patricio en la calle. Patricio. Bob Esponja, escuché que viajas a la luna. Patricio se había asomado al interior de la casa de Bob Esponja por una de sus ventanas. Así es Patricio, faltan solo unas horas, estoy muy emocionado. Oye, ¿y qué vas a hacer si encuentras extraterrestres?, preguntaba Patricio, preocupado. Arenita dice que no existen extraterrestres Patricio. Bueno, llévate este repelente de extraterrestres Bob Esponja. Patricio le entregaba a Bob Esponja una lata de repelente contra extraterrestres. Sería buena idea rociar las paredes del cohete de Arenita, decía Patricio. Bueno, creo que tienes razón Patricio, más vale estar prevenidos. Ja, sí, entonces vamos.
gritaba Patricio. La escena cambiaba y mostraba a Bob Esponja y Patricio entrando a hurtadillas al cohete de Arenita. Pero solo vinimos a rociar las paredes, Patricio. Patricio se adentraba a aquel cohete y comenzaba a jugar con los instrumentos, casi como si se tratase de videojuegos. Patricio, deja eso, le decía Bob Esponja preocupado, no debemos estropear nada. Pero si estoy ganando, Bob Esponja. Patricio se levantaba y miraba una consola, llena de botones. ¿Cuál será el botón de despegue, Bob Esponja?, preguntaba Patricio. Yo creo que es este. Patricio señalaba un pequeño botón de los muchos que había en aquella consola. No, Patricio, yo que iré a la luna con Arenita sé perfectamente cuál es el botón de despegue y es este de aquí. Bob Esponja había presionado por accidente el botón correcto y los motores del cohete se encendieron. El cohete había despegado en dirección a la luna. Oh, Bob Esponja, ¿qué hiciste ahora?, se levantaba Arenita de su cama. La escena mostraba a Bob Esponja y a Patricio, abrazados, debido a la inclinación que había adoptado aquel cohete, caían a gran velocidad cuando a milímetros del suelo de pronto dejaron de caer. No puedo explicar realmente cómo aquel cohete aterrizó perfectamente en la luna, así que la explicación que daremos es que el piloto automático hizo todo el trabajo. Mira, Patricio, estamos en la luna. Hay que ponernos nuestros trajes y salir, decía Bob Esponja. Se habían puesto los trajes, tomaron sus pistolas recolectoras y salieron a la luna. Debido a la baja gravedad existente en la luna, brincoteaban y reían. En un punto, habían llegado a una zona donde se dividía el lado iluminado y el lado oscuro de la luna. Oye, Bob Esponja, deberíamos buscar extraterrestres, Arenita se pondrá muy feliz, sugería Patricio. Es cierto, Arenita debe estar molesta por haber tomado el cohete. La escena cambiaba y mostraba a Arenita, se había amarrado un pequeño cohete a la espalda para dirigirse a la luna. A veces ese Bob Esponja es tan tonto como un saco de maní. La escena volvía a enfocar a Bob Esponja y Patricio. Habían decidido buscar a los extraterrestres de los que tanto hablaban en la televisión, en aquellos programas que le gustaba ver a Patricio. Los trajes tenían unas pequeñas lámparas que iluminaban su camino. Era realmente tétrico el lado oscuro de la luna, bueno, sumado a que Bob Esponja y Patricio le temían a la oscuridad. Sin embargo, se podían escuchar sonidos extraños, sonidos de criaturas rondando aquella oscuridad. Ya habían caminado casi por media hora, adentrados a la oscuridad, ya no se podía distinguir la zona iluminada, las lámparas de sus trajes iluminaban una estructura a lo lejos, se parecía a aquel cohete en el que habían llegado, sin embargo estaba completamente destruido, la parte superior yacía enterrada en la superficie de la luna. ¿Qué es eso, Bob Esponja?, preguntaba Patricio. Se parece al cohete de Arenita, contestaba Bob Esponja. ¿Crees que haya extraterrestres allí, Patricio? Hay que cargar nuestras redes, Bob, decía Patricio, y entonces ingresaban a aquel cohete abandonado. Aquellos ruidos se intensificaron y el miedo en aquel par también se había intensificado. Bueno, Bob, creo que no hay nada aquí, deberíamos irnos, decía Patricio con voz temblorosa. Estoy de acuerdo, decía Bob Esponja. Cuando se dirigieron a la salida, pudieron ver una sombra que les hubiera impedido salir por la puerta. Era una sombra enorme, esa cosa tenía unos brazos enormes y patas igualmente largas, una cola que levantaba casi hasta su cabeza, y no olvidar la extraña forma de su cabeza, como si fuera muy larga. Hizo un sonido como de un siseo. Bob Esponja y Patricio gritaron de miedo y como pudieron ingresaron a un cuarto que había en uno de los pasillos de aquel cohete. ¿Qué es eso, Bob Esponja? ¿Qué es eso?, lloraba Patricio mientras abrazaba a su amigo. La escena mostraba a Arenita dentro de su cohete, buscaba a Bob Esponja, pudo notar que faltaban dos trajes espaciales. Seguramente Patricio está aquí también, pensaba Arenita. Miró por una de las ventanas de su cohete y pudo ver las huellas de Bob y Patricio, huellas que se dirigían hacia el lado oscuro de la luna. Una sensación de angustia llenó a Arenita. No, se dirigieron a ese lugar. Arenita tomaba el aparato que detectaba el pulso de seres vivos, y con ayuda de su cohete propulsor con el que llegó a la luna, salía a buscar a Bob y Patricio.
Oh no, espero que no hayan entrado ahí. Arenita miraba desde arriba hacia donde se encontraba aquel cohete, ya estaba en el lado oscuro, iluminó con una linterna aquel cohete y vio las pisadas de Bob y Patricio. Antes de siquiera pensar en bajar, una criatura, una especie de araña se había pegado al casco de Arenita. Arenita comenzó a gritar, no, aléjate, aléjate, pero aquella cosa era muy rápida, no podía tomarla. Pudo cortarle una de las patas y un líquido amarillo salió de aquella criatura, ese líquido amarillo tocó una parte de su traje y le hizo un agujero. Peligro, peligro, una alarma sonaba en el traje de Arenita, integridad del traje comprometida, se requiere sellar la fuga inmediatamente. Arenita regresaba al cohete lo más rápido posible, aquella araña seguía intentando entrar a su traje, cada vez más ese ácido rompía el traje de Arenita. El propulsor que tenía era bastante veloz, y llegó en unos pocos minutos a su cohete, aquella cosa, o araña o lo que fuese, ya había roto el traje y pudo ingresar al casco de Arenita. Arenita alcanzó a entrar a su cohete, y en un intento inútil de quitarse el casco, aquella criatura se había postrado sobre su rostro, su cola la ahorcaba tan fuerte que comenzó a perder el conocimiento y entonces, se desmayó. La escena mostraba a Bob Esponja y Patricio, seguían escondidos de aquel monstruo. Aquel monstruo daba golpes a la puerta, quería entrar para ir por sus presas. De un momento a otro los ruidos cesaron. Patricio, creo que esa cosa se ha ido, hay que salir de aquí. Cuando se acercaron a la puerta, Patricio logró abrir la puerta y verificó los alrededores. Bob Esponja se había quedado al borde de aquella puerta abierta. Bob Esponja, creo que todo está despejado, volvamos a... Antes de terminar su oración, algo había atravesado el pecho de Patricio, era la cola de aquella criatura, estaba colgada a la pared tal como un insecto. No, Patricio, deja a mi mejor amigo, suéltalo, lloraba Bob Esponja, recordó la lata de repelente contra extraterrestres y sacó la lata, comenzó a rociar a aquel alien pero nada pasaba. Patricio solo podía soltar gruñidos de dolor. Patricio, aguanta, aguanta, gritaba Bob Esponja, mientras seguía rociando aquel repelente en un intento inútil de salvar a su amigo. Aquel alien acercó a Patricio a su boca y Patricio pudo ver una especie de lengua con colmillos, entonces lo último que pudo ver en su vida fue cuando esa lengua se acercó a gran velocidad hacia él, antes de volar en mil pedazos su cabeza. La escena mostraba a Arenita, se había despertado, a su lado, aquella araña yacía sin vida. ¿Qué pasó? Me duele mucho mi cabeza, Bob Esponja, Patricio, tengo que ir por ellos antes de que sea demasiado tarde. Arenita tomaba un nuevo traje y se volvía a poner su propulsor, tomaba aquel dispositivo para detectar pulsos y salía directo a salvar a sus amigos. Arenita divisaba aquel cohete en el lado oscuro de la luna y rápidamente bajó a la superficie, entró por la puerta y vio a Bob Esponja, en el suelo. Amigo, se comió a mi mejor amigo. Arenita miraba hacia el techo, siguiendo el hilo de líquido vital que caía del mismo y miró a Patricio, bueno lo que quedaba de él, un gran agujero se dibujaba en su cabeza y era la fuente del chorro de líquido vital que divisó Arenita. Arenita tomó la pistola recolectora y lanzó una red a aquel alien y este fue envuelto por aquella malla y cayó al suelo. Arenita, ¿qué es esa cosa? Mira lo que le hizo a Patricio, vámonos de aquí Arenita, vámonos de aquí. Arenita había encendido aquel aparato que comenzaba a hacer ruidos, un círculo pequeño se podía observar en la pantalla, detectaba a aquel monstruo atrapado en la malla. Debemos llevarlo al cohete Bob, decía Arenita. ¿Qué dices? Lloraba Bob Esponja, debemos irnos, mira lo que le hizo al pobre de Patricio. El alien comenzaba a hacerse cortes para liberar ácido, la malla comenzaba a derretirse, humo salía cada vez que el ácido hacía contacto con la malla. Rápidamente el alien se había librado, y cargó hacia Arenita y Bob Esponja. Arenita tomó a Bob Esponja y activó el propulsor, lograron salir por un agujero que había en la parte superior de aquel cohete. Arenita volvió a checar su detector y en esta ocasión varios puntos se habían detectado.
No creí que hubieran tantos aquí, decía Arenita preocupada. ¿De qué hablas, Arenita? ¿A qué te refieres?, preguntaba Bob Esponja mientras se abrazaba a Arenita. Con ayuda de su pequeño propulsor, se dirigieron de regreso al cohete de Arenita. Debemos salir de aquí, Bob, vámonos, no hay tiempo de explicaciones. Llegaron al cohete e ingresaron. Arenita se sentaba en la consola principal. Vámonos, despega, despega, gritaba Arenita. Peligro, peligro, celda de energía 1 y 3 dañadas, se requiere reemplazo inmediato, despegue abortado. Maldición, ¿percibes, Bob Esponja? Tengo que cambiar las celdas de energía. Toma esto, si ves algún punto aquí significa que son esas cosas. Abajo marca un número rojo, eso indica a cuántos metros están de nosotros. Entendido. Quiero ir a casa, Arenita, lloraba Bob Esponja. Usemos tu pequeño cohete. ¿Escuchaste lo que te dije, Bob? Arenita le daba una cachetada a Bob Esponja. Aquí la gravedad es muy baja, si llegamos a la Tierra con este propulsor caeríamos inmediatamente y todo saldría peor. Sí, Arenita, entendido. Arenita tomaba una especie de cilindro, parecía bastante pesado, pensaba Bob Esponja, a pesar de que la gravedad era casi mínima en la Luna. Arenita abría una compuerta debajo del suelo, cerca de la consola e ingresaba. Arenita, ¿qué son esas cosas?, preguntaba en voz alta Bob Esponja. ¿Por qué ese cohete se parece mucho al tuyo? Escucha, Bob, gritaba desde la sala de celdas Arenita, ya había venido en una ocasión, el piloto automático falló, pude regresar a fondo de bikini por el propulsor que traía en mi espalda. Discúlpame, Bob Esponja, sí sabía que existían esas criaturas aquí en la luna, pero solo quería venir a recoger muestras. La ocasión que vine y todo salió mal, intentaron hacerme lo que a Patricio, pero solo era una criatura. Un beep comenzó a sonar en la máquina que Bob Esponja tenía en sus manos. Arenita, Arenita, esto está sonando, 100 metros, es solo uno. Arenita había sacado la celda número 1 de su sitio y comenzó a ingresar el reemplazo. Arenita, ya son 4.75 metros. Ya voy, Arenita salía cargando la celda defectuosa y la dejaba caer, tomó otra pesada celda y se dirigió a la parte baja. Arenita, Arenita, ya son 15.30 metros, se alcanzaba a escuchar varios ruidos, gruñidos, siseos. Arenita sudaba profusamente dentro de su traje, las manos temblaban en un parkinsonismo que jamás había sentido. Arenita, 30 puntos blancos, 15 metros, Arenita, apúrate. Arenita había soltado su herramienta, ¿percibes? Y más percibes. Arenita comenzó a llorar, pero rápidamente tomó su herramienta y comenzó a soltar los tornillos que fijaban la celda. Arenita, 10 metros, Arenita, 5 metros. Se escuchaban varios golpes afuera del cohete. Arenita había alcanzado a sacar la celda defectuosa y comenzó a ingresar la nueva. Arenita, 1 metro, solo marca 1 metro. Eso es imposible, Bob, aún los escucho afuera. Arenita se había asomado al área de control y vio el aparato de Bob Esponja, que en efecto marcaba varios puntos a 1 metro de distancia. Miró hacia el ducto de ventilación que estaba a un lado de Bob Esponja y entonces, aquella oreja había salido disparada. La fuerza de esa criatura era inimaginable, había tomado a Bob Esponja. Arenita, ayúdame, no dejes que me lleve, Arenita. Arenita se había quedado inmóvil, aquellos xenomorfos habían derretido la puerta, mutilando a sus congéneres y usando el ácido para derretirla. Bob Esponja seguía gritando, los xenomorfos clavaban sus lenguas en su amarillo cuerpo, de pronto todos los xenomorfos se dirigían a su festín con aquella esponja. Discúlpame Bob, lloraba Arenita, mientras usaba su propulsor, evadiendo a aquellos aliens y saliendo por la puerta derretida. Los gritos de Bob Esponja fueron tan desgarradores que a pesar de que el sufrimiento había terminado para Bob, seguían resonando en la cabeza de Arenita. Descendió rápidamente en su cohete propulsor hacia la Tierra. Pasó bastante tiempo y se veía a Arenita llegando al fondo de bikini, aún bastante alto. Una alarma sonó en su traje.
Peligro, no queda combustible. Arenita podía ver el centro de la ciudad. Intentó aterrizar en algún edificio, pero el combustible se había acabado por completo. Había caído cerca de una banca de la ciudad. Algunas personas vieron a Arenita. Arenita, ¿estás bien? ¿Te hiciste daño? Arenita lloraba y solo podía decir, Bob Esponja, Patricio, perdón. La gente se miraba extrañada ante la escena. De pronto, un gran dolor en el pecho invadió a Arenita. Me duele, ¿qué está pasando? Una persona de la muchedumbre tomaba a Arenita por el brazo. Arenita, ¿te encuentras? No me toque, gritaba Arenita mientras quitaba el brazo de aquel pez. Me duele, ¿qué es esto? Podía sentir como sus costillas se rompían. Ayúdenme, gritaba Arenita, asustando a la gente. De pronto el agua que rodeaba a los presentes se había tornado de un color rojo. Del traje de Arenita, a través de un gran agujero en el pecho y en su traje, una criatura de color amarillo, como aquellos aliens que habían visto en la luna, pero más pequeño, salió del cuerpo de Arenita, quitándole la vida en el momento. La gente comenzó a gritar y corrían despavoridos en todas direcciones. La cámara enfocó a fondo de Bikini por fuera y entonces, todo terminó.